Muy bien, pues vamos a continuar con este siguiente video. Ahora vamos a poner en práctica los conceptos que vimos en el video uno y en el video 2 de esta lección para construir ya un comportamiento un poco más complejo. Lo único que adelanté, o sea, lo único que hice para este siguiente video es eliminar los edificios que ya teníamos y duplicar con el edificio que ya tiene nuestro componente terminado, de tal forma que ahorita ya todos los edificios tienen asociados este componente. Entonces, si ustedes me van siguiendo paso a paso, lo que les recomiendo es que arrastren, eh, seleccionen todos los elementos, los edificios anteriores, los eliminen y después con control D, seleccionando el original, vayan copiando todos, haciendo duplicados. En este caso, ahorita tenemos 5 edificios, ¿ok? Ahora, cuando ustedes empiezan ya a construir un videojuego, un nivel un poquito ya más interesante y más complejo, regularmente hay dos patrones que podemos seguir en la arquitectura de un videojuego. Un mecanismo centralizado y uno descentralizado. En el mecanismo centralizado hay una sola clase que mantiene las reglas del nivel y mantiene el comportamiento genérico de los objetos dentro del nivel. Digamos que los objetos son tontos y hay un solo elemento que es el inteligente, es el líder. Por eso es centralizado, porque todo se centraliza en un ente. Por el otro lado tenemos comportamientos descentralizados. En los comportamientos descentralizados, cada individuo, cada clase, cada objeto, cada game object es responsable de sus propios comportamientos, reglas, interacciones y se sincronizan entre los diferentes game objects simplemente a través de mensajes, del intercambio de mensajes. Por lo tanto, es muy importante que ustedes entiendan estos dos elementos. El mecanismo centralizado es un poquito más simple en la mayoría de los escenarios. En algunos escenarios va a ser mejor el descentralizado, pero bueno, ustedes practíquenlo, váyanlo practicando. Como lo hemos venido haciendo, es un mecanismo un poquito descentralizado. Ahorita para este ejercicio, para este tema, voy a usar un mecanismo centralizado. ¿Ok? Entonces, para usar el mecanismo centralizado voy a crear un nuevo GameObject que es empty y le voy a poner como nombre manager de edificios. Pueden hacer híbridos inclusive, es decir, pueden crear dentro del mismo nivel ciertos mecanismos centralizados y ciertos descentralizados. ¿Ok? Entonces, creamos este manager que es un empty object y a ese manager le vamos a agregar un componente que de C Sharp que le vamos a llamar de igual forma manager edificios code behind. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos el manager de edificios y si se dan cuenta este objeto no tiene render, no tiene eh, visibilidad porque como es un individuo lógico que va a coordinar, no es necesario que se pinte. Entonces muchas veces en el juego ustedes como jugadores no se dan cuenta de todos los elementos y componentes que existen, pero ahí hay varios que son invisibles. Ese es el caso de este, ¿ok? Entonces vámonos al manager de edificios y en su code behind, bueno, pues empezamos desde cero. Vamos a copiar lo que habíamos hecho en el test de Game Objects para poder traernos los diferentes objetos. Bueno, es más, mejor vamos a hacerlo desde cero. ¿Ok? En el método start, antes del start, vamos a crear una variable privada de tipo edificios, no, de tipo Game Objects, que va a ser un arreglo y que me va a regresar los edificios. ¿Ok? Aquí podría usar la misma técnica que usé en el video pasado, en donde yo creaba sobre mi componente una variable pública, esta variable hacerla pública y entonces configurar los edificios que yo voy a ir colocando y que voy a poder ir administrando. Sin embargo, en este caso no es una muy buena opción, ya que si algo cambia en el level design, si el level designer cambia el número de edificios, pone más, pone menos, tiene que estarlo sincronizando con el arreglo de forma manual. Eso complica mucho las cosas y genera la posibilidad de que pues sea más difícil y que haya más errores, ¿ok? Entonces, en base a eso, vamos y decidimos mejor no hacer
este mecanismo y usar el mecanismo de los tags. Entonces aprovechamos que ya también los edificios tienen su tag que se llama edificio tipo, todos los edificios. Entonces en el método start lo que voy a hacer es cargar los edificios, ¿sale? Entonces, ¿cómo cargamos los edificios? Le voy a poner edificios, va a ser igual a GameObject.findObjects, recuerden que es con S, with tag, y le vamos a poner el string del tag que se llama edificio tipo. Entonces le vamos a poner aquí edificio tipo. Vamos a cerciorarnos de que sí nos esté cargando bien los objetos. Vamos a imprimir debug.log edificios.length.toString. Ok, vamos a probarlo, lo corremos y en el console aquí aparecen 5, ¿ok? Lo cual quiere decir que efectivamente ya tenemos los 5 objetos. Sí los está cargando. Entonces ahora el siguiente paso sería hacer un for, hacer una iteración sobre cada uno de estos elementos para configurar manualmente o bueno digamos individualmente cada uno el sprite que le corresponde, ¿ok? Entonces para hacer eso lo que vamos a crear es un for each. Vamos a decirle que quiero un GameObject que se va a llamar instancia en los edificios, ¿sale? Y como yo voy a agarrar un GameObject, yo le tendría, si yo le quisiera configurar su sprite que va a tener, entonces sería con el método, si se acuerdan, era con el método setOpEdificio. Si yo hago eso y le digo instancia .setup, no me va a aparecer. ¿Por qué no me va a aparecer? Es muy obvio, porque bueno, es relativamente sencillo una vez que lo conocen. No lo va a hacer porque precisamente el objeto tendría que tener un método a este nivel y realmente no estamos a este nivel al que queremos cargar el método, estamos a este nivel. Es decir, el método setup le pertenece a el script, no le pertenece al GameObject. Por eso lo que tenemos que hacer es lo siguiente, le vamos a poner instancia punto get component y entre menor que y mayor que le vamos a poner edificio code behind. ¿Ok? Entonces, a diferencia de en videos anteriores donde yo mandaba llamar a este método de forma directa como edificios, como getComponent, aquí lo estoy mandando llamar a través de un GameObject, es decir, estoy accediendo al componente de otro GameObject, que esto es realmente lo interesante de este tema y de este video, que ustedes no solamente pueden acceder a los componentes de su propia instancia de objeto, sino si ustedes tienen la referencia a otros GameObjects, van a poder acceder a esos GameObjects y a sus componentes, de igual forma con el método getComponent. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es ponerle y decirle instancia, bueno, ahí ya me lo va a regresar, ¿no? Vamos a capturarlo en una variable de tipo edificio cb, le vamos a poner edificio, bueno, vamos a ponerle script mejor, script igual a instancia, bla bla bla, lo demás, ¿ok? Y ya lo demás es simplemente asignarlo. Yo le voy a decir script.setOpEdificio. ¿Cómo sé cuál es el que le está poniendo? Pues le va a poner el que se haya configurado la variable tipo, si se acuerdan. Entonces, para asegurarme que es el que yo quiero, le voy a poner script.tipo y aquí yo le podría decir a cuál quiero igualarlo, por ejemplo, al doble. ¿Sale? Pero también no quiero eso, no quiero que sea estático, quiero que sea dinámico. Aquí podrían existir diferentes algoritmos, o sea, lógica del juego que determine de qué colores son las casas y qué tipo de casas son. A lo mejor conforme te acercas a un boss empiezas a ver más castillos, conforme estás más lejos ves casas más simples, etcétera, etcétera. O sea, habría muchas formas de hacerlo. Ahorita nos vamos a ir con una muy rápido y fácil. Vamos a crear un aleatorio. Es decir, vamos a crear un número aleatorio, vamos a tirar un volado y dependiendo de lo que salga en el volado es la casa que pinto. Entonces le digo, oye, quiero crear un random y utilizamos el método range.
le digo entre qué valor y qué valor, mínimo 0, máximo 7. Entonces me va a regresar un número aleatorio entre 0 al 7. Ese número aleatorio lo voy a guardar en una variable entera que se va a llamar rdm, igual al random del rango entre el 0 y el 7, ¿ok? Y ahora sí, lo que tendría que hacer es decirle script punto tipo igual a rdm. Pero aquí va a ser el mismo error que vimos en el ejercicio pasado, en el video pasado, en donde yo tengo un entero de este lado y donde yo tengo un edificio type del otro, y yo lo tengo que convertir. Entonces, para convertirlo fácilmente, ya nos acordamos que era con edificio type, es decir, poniendo el tipo de dato al que quiero convertir. En este caso es un entero, lo convierto a edificio type. En el video pasado era un edificio type y lo quería convertir en entero, por eso le puse en el casting, le puse int. ¿Sale? Entonces, con eso ya configuro el script y hago el setup del edificio. Como último paso, que es muy importante, asegúrense que en el edificio Code Behind ustedes eh, comentaron esta instrucción en donde se asigna el castillo rojo. ¿Por qué? Porque no hay una seguridad cuando se crean los objetos que se van a crear en este orden. Puede ser que se mande llamar primero a este y luego a estos. Si eso pasa, este va a configurar el edificio, pero este lo va a sobreescribir. Entonces no es algo que yo quiera. Entonces de esta forma yo bloqueo el que se pueda convertir en un castillo rojo y me quedo con el que yo asigno por default acá. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a guardar perfectamente todo y vamos a correr de este lado. Ok, entonces ya finalmente para probarlo vamos a hacer unos últimos ajustes. Voy a cambiar el alcance de la cámara para que me permita ver los edificios, todos los edificios desde la misma vista, no tener que modificarlo. Aquí lo tenemos. Y aquí, por ejemplo, aquí están 1, 2, 3, 4, 5. Ahí ahorita me puso unos castillos en verde, bueno, el normal, el rojo y un doble. Entonces, cada que yo ejecuto, me los está cambiando. ¿Sale? Entonces eso me permite que cada que yo juego el juego, lo que veo es un escenario diferente. Eso está padre. Eh, y bueno, ese es un ejemplo muy rápido de cómo podemos usar los Game Components en conjunto con los diferentes Game Objects en escena, ¿sale? Bueno, nos vemos.